Hoy en 11:11. El que más amó la tierra, no es que no la merecía. Tronado más vende patria de lo que uno se imagina. Todo el momento que más va a querer, todo el momento que más va a querer, todo el momento que más va a querer. El gobierno antiargentino pretendió regalar el país. Si un extranjero viene a comprarse un pueblo entero o una provincia entera, tranquilamente podría hacerlo. Y sí, Si un extranjero viene a comprarse un pueblo entero o una provincia entera, tranquilamente podría hacerlo. Y sí, o sea, pero eso va a producir beneficios para Argentina. Ahora, ahí le pregunto. Pues si no entramos de vuelta en el tema de se llevan los glaciares. Esto es a los botes. El Kirchner diciendo, ¿alguien quiere comprar una provincia? Es un remate, boludo. Si un extranjero viene a comprarse un pueblo entero o una provincia entera, tranquilamente podría hacerlo. Y sí, Es una subasta pública de la República Argentina. Dicho por ellos mismos, porque no tengo ni uno que con un poquito de solvencia venda otra cosa. La cantidad de tierra sin limitación de hectáreas. Eso no puede tener limitaciones porque la limitación es algo que no está dentro del sentido de lo que la Argentina plantea como concepto. Uno no tiene limitaciones en la cantidad de departamentos que tiene. Le voy a hacer esta pregunta para que usted la responda. ¿Ustedes entonces no quieren vender la Argentina? En el debate de todos estos días, juez. Pero ¿a quién? ¿A quién le querés creer? En la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. Otras oscuridades de la nefasta ley. Es una ley que facilita los desalojos de inquilinos que están en una situación de no haber pagado o sea, están en mora de 10 días. Nunca te dieron un comprobante de pago del alquiler. Sí, como la mayoría. Sí. Como la mayoría. Vos alquilás, no te dieron nunca el contrato ni siquiera. Sí. ¿Sí? Algo que sucede en el 70% de los alquileres en la Argentina. ¿Sí? El dueño de la vivienda, solo con ir a la justicia y decir, esta persona nunca me pagó, no hay ningún comprobante de que me haya pagado. Esta persona no tiene contrato, es un intruso. ¿Sí? Solo con esa declaración, el juez, sin importar si es feriado, si es fin de semana, sin importar que la familia que alquila pueda defenderse, pueda responder algo, en 72 horas tiene que mandar el desalojo. Lo más grave que queda en la ley es la modificación del manejo del fuego. ¿Por qué? Básicamente lo que está proponiendo el gobierno, a mí me parece realmente impresionante que estén proponiendo eso, es que vos vayas a incendiar cualquier terreno de la Argentina y que inmediatamente después puedas hacer un emprendimiento productivo, ya sea sembrar soja o construir una propiedad. La ley de manejo de fuego, que es un invento de Máximo Kirchner, es una cosa disparatada. Pero es disparatada porque te impide la venta de campos incendiados que tal vez o te los incendiaron o la naturaleza los incendió como pasa. O la naturaleza los incendió como pasa. Si vos decís, podés incendiar e inmediatamente hacer algún emprendimiento productivo, lo que le estás diciendo a esa persona es, incendie. Incendie, señor. O sea, queme todo. Y veremos data centers y capacidad de cómputo instalarse en la Patagonia. Qué día para cantar este tema, ¿no? Ellos vinieron, no se encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, no se encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cerra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Senado, voces a favor y en contra de Argentina. Mire, Venegas Lynch, a ver si le queda claro. Su hermano en diputados quiere que las ballenas, ¿cómo fue que dijo? Porque la frase es muy graciosa.
Me parece que el tema del medio ambiente se resuelve con asignaciones de derecho de propiedad. O sea, que podamos ser dueños de ballenas, ponele. Bueno, hay trabajos sobre eso, sobre la privatización del mar. Él tiene negocios con venta de tierras. Tierras que hasta hace un rato querían extranjerizar con un capítulo que lo tuvieron que sacar gracias a la presión de la sociedad y de los gobernadores que, bueno, en algún momento iban a reaccionar, pobrecitos. La patria no se vende. 15 años después, los mismos actores. Mientras yo sea presidenta, con la libertad, la soberanía y la dignidad de este país, no se va a quedar ningún fondo buitre ni nadie. El día que deje de ser presidenta ya no será mi responsabilidad y bueno, el que le toque tendrá la responsabilidad y los que lo voten también tendrán la responsabilidad de hacerse cargo de que haga el que los vote. Porque ¿saben lo que pasa? Hay que comenzar también a tomar responsabilidades, no solamente por los que votamos, sino también por los que votan. Todos tienen que ser responsables en un país de 40 millones de argentinos si realmente queremos ser libres, si realmente queremos ser dignos, si realmente queremos ser soberanos. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores. Y aquí estamos, como les va, bienvenidos a Arranca 11:11 y hasta las 23 con un día con mucha info en desarrollo, con actualidad caliente, con la cobertura a través de esta pantalla de todo lo que fue sucediendo dentro y fuera del Congreso y aún sigue pasando. ¿Cómo le va al equipo? ¿Qué tal? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Muy bien. Gran día. Cintia anduvo por allí también, en realidad manifestándose, así que después en un ratito nos va a contar en primera persona cómo anduvo la cosa. Leandro Lutzky también allí haciendo la cobertura desde la calle, en un ratito dentro del recinto, pero me dicen que ya está listo para saludar. Leandro, bienvenido, ¿cómo va? Federica y equipo, buenas noches, si se puede llamar de esta manera. Seguimos trabajando junto al Congreso Nacional. Fue una jornada, es una jornada porque todavía no ha terminado, de disturbios y una feroz represión. Ahora estás viendo lo que queda de este operativo policial. Hay una columna bastante numerosa con efectivos de la prefectura argentina que está ubicada justo en la intersección de la avenida Entre Ríos y Rivadavia. Hay un vallado que divide justamente el sector del Congreso Nacional y la Plaza del Congreso. Cruzando el vallado todavía permanece un pequeño grupo de manifestantes que pareciera no estar dispuesto a retirarse pese al paso del tiempo, la baja temperatura y también, bueno, el operativo policial. Al grito de "la patria no se vende", es lo que ha sonado, lo que se ha escuchado por aquí toda la noche. Déjame decirte que fue una jornada donde la tarea periodística fue bastante difícil. Por momentos con el gas lacrimógeno prácticamente no se podía respirar. Han tirado perdigones. Mirá, fíjate lo que tengo acá. Perdón, Jorge, la desprolijidad. Acá tengo uno de los tantos perdigones que ha disparado, en este caso, la Policía Federal. Esto se arroja al suelo y después emana un gas bastante potente. Y vaya que el equipo de R12 lo ha probado. Déjame decirte que es muy, muy fuerte. Es imposible abrir los ojos y prácticamente hablar. Mira, a mis espaldas está el nacimiento de la avenida Callao. Justo en la intersección de la calle Mitre había un vallado y allí se desató una verdadera batalla campal. La Policía Federal y la Gendarmería arrojaba, bueno, perdigones, gas lacrimógeno. Los manifestantes respondían con una lluvia de piedras que pudieron obtenerlas básicamente rompiendo las baldosas del suelo. Finalmente despejaron a los protestantes de la peor manera, con motocicletas, corriéndolos por la avenida Callao a los disparos, a los escopetazos directamente. Así que bueno, así está a esta hora el Congreso Nacional. Seguimos viendo algunos carros hidrantes de la Gendarmería que todavía no se han retirado de este sitio. Adentro se sigue debatiendo en el Senado la ley que el gobierno titula como de inviolabilidad de la propiedad privada.
afuera, en las adyacencias del Poder Legislativo, un inmenso rechazo popular, y no me atrevería a decir hasta qué hora va a continuar esta protesta. Muchísimas gracias, Leandro. Nosotros vamos a continuar, por supuesto, lo que vaya sucediendo. Leandro va a estar adentro del recinto intentando, además, lograr algún testimonio con alguno de los senadores que están allí participando, y vas a estar informándote en el minuto a minuto de lo que vaya sucediendo. Hasta ahora, reportes de la policía de la ciudad: 9 detenidos, una oficial herida. No se termina de entender por qué se desató semejante nivel de represión, porque lo cierto es que el clima era simplemente con la patria no se vende, y no se notaba un clima de hostigamiento ni de ningún tipo de indicador que pudiera terminar en nada, hasta represión a través de la 9 de julio, un delirio, un delirio. Sí. Están haciendo horas extras, porque ayer fajaron a los jubilados, hoy fajan a los manifestantes. ¿Vos, Cintia, dónde estuviste? Estuve en todas las inmediaciones del Congreso, porque viste que la M530 queda cerquita del Congreso. Sí. De hecho, mientras salíamos al aire, estábamos con Artemio al aire, se escuchaban los bombos de la previa, ¿no? Súper tranquilo. Claro, por supuesto, la manifestación, yo llegué. Un par de cuestiones, estuve durante todo el día ahí, ¿no? Vengo de ahí, me arrancaron en realidad para venir acá a ocupar este espacio que lo hacemos con mucha alegría, pero la verdad que daban ganas de quedarse movilizando, porque yo lo que no quiero es que quede la foto de la represión. A la represión hay que repudiarla. Federica, no había ningún motivo para empezar la represión. No hubo motivos para empezar la represión. A las 2 de la tarde... ya que era la hora de la convocatoria de la movilización, ya había una cantidad de gente, pero me parece que a pesar del clima y a pesar de todo, había muchísima gente, y la represión yo creo que fue para disciplinar, para desmovilizar, para generar la desmovilización. Me dicen que está Leandro con el senador Recalde, con Mariano Recalde allí en el recinto, que seguramente va a tener opinión con respecto a lo que ha sucedido por fuera, estos actos represivos. Gracias, Mariano, por atendernos. Genial, Lean, que estás allí cubriéndolo. Federica, bueno, sí, la primera pregunta es obligada porque durante muchas horas este equipo fue testigo de un operativo policial que pareció haber sido bastante desmedido, perdigones, gases lacrimógenos, corridas, algunas calles parecían una verdadera cacería. Me gustaría preguntarte cómo fue participar de este debate aquí dentro cuando afuera el escenario era bastante difícil. Bueno, lamentablemente este gobierno nos tiene acostumbrados a que cada vez que hay una manifestación para repudiar una ley del gobierno, reaccione con esta violencia. Y en este caso me parece que además hay un revanchismo, eso de salir a cazar a los manifestantes, de bronca, porque un pueblo que se levantó, se despertó, tomó conciencia de lo que se estaba votando, se expresó con mucha fuerza y logró torcerle la voluntad al gobierno, logró ganarle la votación, logró convencer a esos senadores del medio y a muchos gobernadores que acompañaban habitualmente al gobierno para que voten en contra. Y me parece que se la cobraron en la calle con una violencia inusitada, una violencia desmedida como solo Patricia Bullrich y esta ministra de Seguridad pueden exhibir. Federica y equipo, el senador Recalde tiene el retorno, así que pueden hacerle las preguntas que quieran. Senador, primero gracias por atendernos. ¿Y cómo ve el panorama allí en el recinto? ¿Qué es lo que podría llegar a esperarse? Bueno, venimos de una victoria, ¿no? El hecho de que hayan tenido que sacar de la ley el capítulo de tierras es una muy buena noticia. Obviamente no hay nada que festejar porque la ley tiene otros 4 capítulos que nos preocupan mucho, que son muy graves y que son otras patas de este proyecto político que busca desregular todo, busca abrir las fronteras y entregar los recursos naturales y la patria a los capitales extranjeros de acuerdo a lo que le pide y por escrito el Fondo Monetario Internacional, que parece que viene a gobernar ya directamente, se junta con el gabinete. Tenemos en plena discusión la derogación de la ley de manejo de fuego, quieren quitarle las restricciones y las medidas que hoy existen para evitar los incendios intencionales de tierras que conocemos, que vimos, que proliferaron
lamentablemente durante mucho tiempo y que si no tengo la menor duda que van a volver en esa magnitud si esta ley se llega a aprobar. Quieren aprobar la ley de desalojo express, no para ocupas o usurpadores, sino para inquilinos que se atrasen en el pago de sus alquileres en un contexto donde la gente no llega a fin de mes, en un contexto donde las familias están cada vez más endeudadas. No se les ocurre otra cosa que meterle más presión para el pago de los alquileres. Me parece que como mínimo es una inoportunidad brutal. No piensan en los ingresos, ¿no? Hay jubilados que cobran la jubilación un mes después, que cobran el 27, el 28, de acuerdo al número de documento. Con eso no se preocupan de que cobren temprano. Pero si se atrasan con el pago del alquiler, desalojo express. Y después otra pata que tenía este proyecto, que estaba pensado para la venta y la extranjerización de tierras, pero también para las privatizaciones, que es la modificación de la ley de expropiaciones. ¿Para qué? Para impedir que el Estado argentino, cuando cambie el gobierno, recupere bienes o zonas que son de utilidad pública o son estratégicas a través de un mecanismo constitucional como es la expropiación con fines de utilidad pública. Es una ley que protege la propiedad privada de los grandes grupos en desmedro del interés general y del interés público y que además desprotege a los que tienen una vivienda a título precario como es un alquiler o a los que tienen una vivienda, porque esto es el último capítulo que todavía estamos discutiendo también, que es la modificación de la ley Pierri o ley de regularización dominial. ¿En qué consiste? Es una ley que aquellas personas que están en un barrio popular con una ocupación no regularizada, pero pacífica, sin cuestionamientos, a los 3 años puedan acceder al título de propiedad, a la escritura y ser propietarios. Bueno, esta ley les impide, les dificulta a esas personas poder ser propietarios y les impone un plazo de 10 y 20 años para poder llegar a la escritura. Así que hay muchas cosas para discutir, muchas cosas indignantes y esperemos que esta movilización y este despertar del pueblo sea un antes y un después en la política dentro del Congreso. Porque les puedo asegurar que cuando el pueblo se expresa, se manifiesta con la contundencia como lo hizo estos días, acá adentro cambian las cosas. Mariano, buenas noches. La senadora Bullrich, la ex ministra Pum Pum, culpó a Lula por la crisis diplomática con Brasil, pero le pidió que el regreso del embajador brasileño. Primero, ¿qué te parece esas declaraciones y qué te parece la escalada con nuestro socio estratégico, digamos? No puede ser tan chupamedia de Milei, Patricia Bullrich, pero que además no dejó de diferenciarse, porque dijo que ella cuida el lenguaje, como diciendo que el presidente no. Es un exabrupto, un despropósito, una situación nunca vista en ningún país, que vaya un presidente a otro a insultar al primer mandatario. La verdad que es una situación que se generó sin ninguna duda por este exabrupto y esta locura, esta forma de actuar de Javier Milei. Echarle la culpa a Lula es un despropósito. Gracias, senador, por hablar con nosotros. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Vamos a continuar allí, haciendo la cobertura de todo lo que vaya sucediendo. Y ahora continuamos con Cintia, que habían perdido. Claro, no, para hacer la cronología de este día, a la mañana temprano, yo pasé alrededor de las 10 y pico de la mañana, había un dato que incluso Amado Vudú lo remarcó con mucha bronca, todo vallado. Todo sí, es habitual. Sí. Es típico en esta época, ¿no? Incluso más de lo habitual, ¿no? Más de lo habitual, porque ya va a Sarandí. Mucho más de lo habitual, completamente vallado. Empezaban a ponerse las banderas de las distintas organizaciones. A las 2 de la tarde, que ya era el horario de la convocatoria, se empezó rápidamente a juntar gente. Además, paró de llover a esa hora. Claro. Entonces se pudo juntar muchísima gente. A las 3, 4 de la tarde estaba lleno de gente, muchísima gente. A las 5 de la tarde, aproximadamente, empezó la represión. Más o menos a esa hora. Pero acá el dato
que también es habitual ya, todavía trago y tengo los restos del gas y ardor en los ojos. El dato es lo que decía nuestro compañero Rodrigo, Leandro, perdón, que es la cacería, ¿no? Y esto a mí me hace acordar este registro que esto es una constante que viene... Y lo vemos. Claro, la cacería, los disparos eran a la altura de los hombros. Entonces, policía de la ciudad, policía federal y prefectura. Sí, hubo heridos con bala de goma cerca de los ojos, sí, nuevamente. Un muchacho que vimos las imágenes, tremendo. Hay una fotógrafa que está en el Argerich, en este momento le están haciendo una tomografía porque tuvo un impacto en la cabeza. Sí. Esto lo destacamos porque por protocolo no se debiera disparar nada. De forma horizontal al piso. Exactamente. Claro, si vos disparas a la altura de los hombros, el riesgo de que el impacto sea en zonas mucho más graves y lesivas, la cara, la cabeza. Pero yo insisto... Bueno, es una técnica que viene de la represión en Chile. Sí, claro. Pero ¿sabes cuándo la vi? La primera vez que la vi, que a una compañera de La García, cuando empezábamos esa plataforma y transmitíamos con el pitutito del teléfono y los celulares, le volaron la paleta del diente. A Silvina Rubier, que estaba trabajando con nosotros, le volaron la paleta del diente. Eso fue en la represión de 2017 de la llamada reforma previsional, ¿no? Que recuerdo que fue salvaje. Que fue salvaje. Por eso, a partir de ahí empezó no es extraño, Bullrich, ¿no? ¿Cómo le decís la ministra Pum Pum? Modus operandi de disparar por Grillo, etcétera. Ahora, esto se fue por varias cuadras por fuera del radio directo de la Plaza de los Congresos. Claro. Por eso decimos que es una cacería. Claro. Yo ya me estaba yendo porque tenía que organizar los tiempos para venir al canal y la represión siguió hasta Callao y Corrientes, Callao y Mitre. Eso no sucede. Aclaremos que esto no es lo que sucede, porque hay gente que a lo mejor no está habituada a ir a las marchas. Estas cruces de grandes avenidas nunca tienen situaciones de represión, por más furiosa que sea la marcha en la plaza. No llegan nunca. A la 9 de julio tampoco. No es habitual. Callao y Corrientes es a 4 cuadras del Congreso, digo. 4 cuadras del Congreso, pero además he visto imágenes de gente que salía de la boca del subte en Callao y Corrientes agachada porque se escuchaban los sonidos. Claro. Una cosa que yo me enteré que quizás sea habitual, yo me enteré hoy que sucedía, y es que le están poniendo producto al agua de los carros hidrantes. Sí. Para que el agua no solamente te moje violentamente con todo lo que conlleva eso, sino para que además te provoque un plus similar al de los gases. Claro, he visto personas mayores que no estaban manifestándose, porque el problema cuando vos salís del radio, te encontrás con la ciudad, te encontrás con los vecinos, te encontrás con turistas que estaban en Callao y Corrientes mirando las librerías, ¿entendés? Me hace acordar las fotos de las cacerías durante el gobierno de Cambiemos, es el mismo paradigma. ¿Se acuerdan las personas mayores huyendo de la cana? Bueno, y inmediatamente todos los que estaban en los alrededores se tapaban con lo que tuvieran, con las bufandas que tenían, se tapaban la boca porque te entraba el gas pimienta de la represión. No, lo que ocurrió hoy, pero insisto, ¿no? A mí me parece que esto tiene una motivación. Aquella vieja, ¿se acuerdan de la Alianza Cambiemos? ¿No? ¿Te acordás de la Alianza Cambiemos? Que ahora están todos funcionales, ya son dentro de la Libertad Avanza. Utilizaron esta metodología incluso con éxito electoral, hay que decirlo, y el objetivo es disciplinamiento. Siempre el objetivo de estas situaciones es disciplinamiento. El objetivo es zócalos de las cadenas de televisión diciendo que hay grupos violentos y poniendo, como en la dictadura, enfrentamientos o incidentes con los manifestantes. El objetivo es que no llegue, no penetre en el adentro, es lo que decía el senador Recalde, que cuando una sociedad está movilizada, llega al adentro del Congreso. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo y reitero,
adentro se sigue votando, se sigue discutiendo y es muy importante lo que está sucediendo dentro del Congreso, porque también lo que pasa es que uno se distrae con esto y deja de mirar lo que están votando adentro. Y es muy importante que también lo que van a ver, que también lamentable y estemos atentos a esto que próximo está verano. sucediendo. Es el senador Soria de la provincia de Río Negro del peronismo. Lo de afuera. Prepárense para ver miles y miles de hectáreas más destruidas por habilitar un negocio inmobiliario. Por eso nosotros tampoco vamos a acompañar esto. Río Negro como lugar estratégico, ¿no? Bosques nativos. Hubo movilizaciones, y hay que también decirlo, hubo movilizaciones en distintas ciudades del resto de la Argentina. Yo ahí me pasaban unas imágenes de San Martín de los Andes, que es paradigmático porque también San Martín de los Andes es otro enclave alrededor del lago Lácar y todos los bosques nativos y todo lo que significa la provincia de Neuquén y esa ciudad en particular, que además tiene una composición social compleja. Bueno, eso te iba a decir, tenés el chetísimo con el recontrahumilde ahí. Compleja, y la militancia le cuesta, por eso cada movilización la intentamos difundir porque sabemos lo que cuesta a los compañeros y las compañeras organizar movilizaciones en lugares que igual la gente va comprendiendo. Pero escúchame, yo conozco gente que vive en Bolsón y demás, el Bolsón tiene otra composición, claro. Pero son víctimas todos los años de los incendios forestales que suceden simplemente por descuidos de turistas. Lo traumático que resulta, lo devastador que resulta, e imaginar que esto muchas veces, cuando no existía esta ley que ahora se está tratando de echar atrás, se hacía a propósito para poder armarte un complejo de cabañas glorioso y hacerte una fortuna sideral, porque son tierras que cuando quedan arrasadas de esa manera, hasta que vuelva la naturaleza a hacer su trabajo, son años y años y años y años. Es devastador. Devastador. Así que vaya si lo tienen también muy claro, mucho más claro que nosotros, que somos bichos de ciudad, que a lo mejor tenemos claras otras problemáticas. Claro. Por eso lo que no se entienden es los senadores de esas provincias. Hoy escuchaba una senadora radical por el Chaco, en los intermezos entre el gas pimienta y la radio en el oído, la senadora radical por el Chaco defendiendo la ley, ¿no? Como que era una ley que le hacía bien a la sociedad. Hay que tener cara, ¿no? Para decir que esta ley le hace bien a la sociedad y que esto genera igualdad, equidad, justicia o lo que sea. Es lo mismo que dicen en la venta de tierras. Escuchábamos al canciller Kirchner, ¿no? Un boludo fluorescente, diciendo que ¿por qué no vender que alguien compre una provincia? Más allá del concepto que es extraño, que un extranjero compre una provincia, ¿qué beneficio podría traer concretamente a la Argentina? Es un cambio de propiedad entre una persona y otra. No hay ningún beneficio, no hay nada. Ellos hablan de inversiones. ¿Han caminado por un bosque patagónico? Sí, ¿no? Sí, todo, claro. Cualquiera, entre todos. Hemos tenido la suerte. Hemos compartido. Entonces, yo quería contar brevemente, ¿no? Porque a veces ponerle imagen a las cosas ayuda a entender. Hace poco estuve en Misiones, ¿no? Y con unos gente que cocina de comida de recolección, a vos te encantaría. Entonces, en la vereda de las casas se crece, en la selva misionera, ¿no? Y de hecho se pelean con la gente de la ciudad, porque creían que era un terreno baldío. No, es una selva y que se crece y se recolecta lo que crece, y con eso cocinan y es genial. Bueno, y hablaba con esta gente y me decía, mira este árbol, ¿no? Y me lo anoté para contarlo porque se llama fumo bravo. Wow. Es un nombre interesante. Es un árbol, es uno de los árboles que crece después de un incendio. Wow. Pero no lo plantás, pero vos lo plantás cuando hay un incendio. No, crece solo. Se llaman semillas durmientes. Hay semillas durmientes, es muy emocionante. Sí. Semillas durmientes en la tierra que ante impactos de la naturaleza, como puede ser un incendio o grandes sequías, crecen solos y crece rápido, alto, da sombra, sabiendo es lo primero que crece. Sabiendo que es necesario en esa tierra. Es lo primero que crece y a partir de su sombra y de sus raíces y de el espacio que genera,
tierra, puede empezar a recuperarse la selva. Eso estamos defendiendo. Eso están atacando estos intereses inmobiliarios. Entonces, bueno, la verdad que es muy angustiante lo que está pasando y de verdad está en juego, porque a la palabra soberanía hay que ponerle carnadura, hay que pensar en la gente que vive ahí, que camina los territorios, los pueblos originarios que muchas veces, hoy me enteraba que el padre de Milei, escuchen esto, el padre de Milei compró un campo que había como 5.000 hectáreas, ¿no? Donde había pueblos originarios dentro del campo. Y bueno, finalmente llegaron a un acuerdo y les entregó una porción de esas 5.000 hectáreas. Eso está ocurriendo aquí, ¿entendés? O sea, eso que todavía no se puede hacer depredadoramente porque tenemos esta ley de tierra que protege de alguna manera, en algún grado, todo esto, sin la protección del Estado, sin la acción del Congreso, sin la movilización de la calle, toda una vida, ¿no? Que humana y no humana está en peligro. ¿A qué hora estaría la votación más o menos? ¿Cómo viene? Mirá, se calculaba antes que iba a ser a la medianoche. Acá lo que nos tiene acostumbrados el gobierno es que se calcula esa hora y después en la etapa previa. ¿Por qué se calcula? Digo, porque se anota una cantidad de oradores que tienen una cantidad de minutos cada uno, entonces uno puede hacer el cálculo. El gobierno suele hacer que si ve que se le empieza a complicar con algunos votos, se empiezan a dar de baja a los oradores, porque evidentemente no tienen mucho para decir en defensa de los proyectos, entonces quizás se adelante, pero no creo que sea antes de las 11 de la noche. Una cosa importante, empieza a haber algunos rumores de que podría caerse la derogación de la ley de manejo de fuego. Todo muy incipiente todavía porque hoy lo que todos sabíamos era que, corrido el capítulo tierras, el gobierno estaba cómodo para sacar el resto de la ley completa con 5 o 6 votos de diferencia. Ahora empieza a pasar, a raíz de mucha rosca de los senadores del peronismo y de alguna bronca con la Libertad Avanza, que algunos de los senadores de los bloques del medio, de los radicales, de algunos gobernadores, empiezan a poner en duda el voto sobre la ley de manejo de fuego, con lo cual iremos viendo, se van dando vuelta minuto a minuto, así que vamos a saber cuando se vote si esa parte que es tan importante se aprueba o no. Espiamos un poquito lo que está pasando, me dicen que está hablando Lewandowski por Santa Fe, ¿no? Sí, Marcelo. Hace un ratito me dicen, dale, lo vemos. Y de esta ley, que tenía 5 capítulos, tuvieron que resignar 2, tuvieron que resignar el 40% de este proyecto, es porque felizmente el pueblo salió. El pueblo se opuso. Y quiero agradecer y felicitar a ese pueblo argentino y hay que estar atentos y seguir vigilando en las calles para que no nos sigan llevando nuestros recursos, para que no sigan encontrando en la ciencia, en la tecnología, están entregando la energía nuclear tan importante y tan poderosa. Se están llevando todo puesto, señor presidente. Fue la Pastoral Social de la Iglesia la que encabezó quitar el Registro Nacional de Barrios Populares. Después fue todo el pueblo, el que hoy hay una buena cantidad que está en la plaza y en distintas plazas del país, pero se expresaron para que ayer gobernadores, legisladores que iban a votar. Tengo conteo. Bien, eso era entonces lo que sucedía hace un rato. Lewandowski era quien estaba hablando. Marcelo Lewandowski por la provincia de Santa Fe. Sí, ¿qué me decías? Que teníamos la cuenta que daba 38-32 a favor del gobierno sobre la ley en general. En este momento, el capítulo particular de la ley de manejo del fuego está 36-34. A favor del gobierno todavía, pero se empieza a ajustar. Y empieza a pasar algo también. Ayer lo mencionamos un poco al pasar, cuando todavía la ley de tierras era parte del proyecto. Muchos gobernadores empezaron a salir a decir públicamente, mucho videíto en redes sociales, pienso en Figueroa de Neuquén, en Pasalacua de Misiones, salieron a Ávila decir... de Tucumán, ¿no? Jaldo también, sí. Jaldo también. Salieron a decir ellos, le voy a decir a mis senadores que voten en contra de esta ley porque es muy negativa y porque nos hace algo terrible. Entonces, si esos gobernadores creían que la modificación de la ley de tierras era tan mala, bueno, deberían mandar a votar en contra de la ley de manejo de fuego que permite que compren esas tierras igual, aunque no sean extranjeros, sean argentinos los propietarios. Ahora sí, vamos al Congreso en vivo. Leandro, ¿con quién estás?
Estamos con Guado de Pedro, quien gentilmente se hace un tiempo para atendernos. Mi primera pregunta tiene que ver con un parafraseo con colegas tuyos de tu fuerza política. Por ejemplo, Germán Martínez, Mayans también. Ellos me han comentado en estos días que el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada era un pedido expreso de Estados Unidos. ¿Vos tenés una apreciación parecida, geopolíticamente hablando? Nosotros lo que estamos viendo es que hay una recomendación del Fondo Monetario Internacional en uno de los viajes que hizo donde vio muy bien el proyecto. Me parece que hay un canje de deuda por recursos naturales, hay un canje de deuda por territorio, hay un desarmar esta Argentina que nos costó más de 200 años, esta nación. Yo siempre hablaba en las jornadas cuando invitamos a la pastoral social, a los inquilinos agrupados, a la gente del CONICET, cuando armamos desde la Comisión de Ciencia y Tecnología la jornada para pensar este proyecto de ley, lo que decíamos era eso, ¿no? Me parece que está muy claro que es una ley para, o que como núcleo está tocando uno de los elementos esenciales de la nación. El territorio es uno de los elementos constitutivos de nuestra nación, con lo cual desregular las normas que protegen, como tiene cualquier país, el territorio nacional, las fronteras, es claramente una norma que debilita a la República Argentina. Y eso tiene que ver con Estados Unidos, con Trump, con Netanyahu, me parece que tiene mucho que ver con este peligro que siempre fue la Argentina, ¿no? En el sur del continente, un país con energía, con gas, con recursos, con agua, con capacidades científico-tecnológicas. Siempre fuimos un poco una molestia al lado de Brasil, una potencia. Me parece que esta nueva doctrina americana donde quieren controlar el continente, es lógico que lo que dice Mayans y Martínez tiene sentido. Guado de Pedro está escuchando, ¿sí? Así que pueden consultarle. Guado, te saluda Cintia García. Yo quiero hacer un recordatorio, un reconocimiento, porque nosotros pudimos hablar con Guado el 14 de julio. En ese momento, voy a ser honesta, yo creía que la ley salía así como la planteaban con el capítulo de tierras. Guado dijo, para que faltan todavía un par de días, todavía esto fue antes del partido, antes de que se cayera la sesión. Así que tengo que hacer el reconocimiento de que efectivamente ahí había algo que se estaba trabajando. Desde que obtuvo dictamen esta ley que se va a votar ahora, ¿cuántas modificaciones tuvo? Mira, la versión que se está discutiendo hoy es la versión número 17. Y en esa versión 17, yo lo manifesté recién en el discurso, hay un elemento que yo considero peligroso, que es una lógica del gobierno nacional de negociar con las provincias, negociar votos. El año pasado negociaban con recursos para la provincia, a principios de este año negociaban con adelantarle los recursos de la provincia a la provincia. Hace algunos meses negociaban con refinanciarle las deudas, o sea, se están vendiendo por nada. Hace poquitito empezaron a negociar jueces, votos para leyes y el gobierno entregándole jueces federales en las provincias. Y ahora lo que están negociando, que es algo peligroso, que hace a la desintegración de la Argentina, de esta nación, están negociando delegar competencias exclusivas del gobierno nacional en las provincias. Lo hicieron en la ley de glaciares y lo querían hacer ahora. Nosotros reivindicamos a la Argentina, reivindicamos la nación argentina que más de 200 años nos costó construir, y este gobierno está volviendo a la confederación de provincias, a un sistema más que federal, un sistema confederal, donde
le está devolviendo competencias nacionales a las provincias. Con lo cual, eso es un dato peligroso, porque si lo van a empezar a implementar, es más funcional todavía al saqueo, a la venta de los recursos naturales. Me parece que tenemos que tomar nota con eso. Guado, ¿cómo estás? Recién estábamos diciendo que trascendía que está un poco más complicado para el gobierno el capítulo sobre la ley de manejo del fuego. ¿Crees que sale todo completo o quizás todavía estamos a tiempo de frenar la derogación de la ley de fuegos? Mira, nosotros, cada uno de los discursos que hacen los senadores y las senadoras de nuestro bloque tienden a tratar de convencer cada una de las negociaciones que hay. Vamos a seguir tratando de hablar con algunos senadores indecisos, pero siempre vamos a insistir para que esa ley de Máximo Kirchner, que es una ley que tiene que ver con el mundo nuevo, ¿no? Cuidar la naturaleza, cuidar los bosques, pensar en el ambiente, en la captura de carbono. La verdad, tenemos un gobierno retrógrado en todo sentido, tenemos un gobierno antivacuna, anticambio climático, que no le importa nada los bosques argentinos, que no le importa nada que por la especulación inmobiliaria de algunos pequeños terminemos perjudicando regiones de la Argentina, porque cada uno de los ecosistemas que tenemos en la Patagonia, por ejemplo, y el norte argentino también, tiene regiones muy áridas y muy secas, ¿no? Si damos permitiendo que se quemen esos bosques, el fenómeno climático que se necesita para generar humedad y lluvia tampoco va a estar más, con lo cual es un daño tremendo. Y vamos a seguir insistiendo para tratar de conseguir hasta el último voto. Bueno, ¿quiénes serían los senadores indecisos? ¿A quiénes habría que tratar de convencer? Yo, si me permiten, ahora voy y sigo trabajando, pero no hay indecisos. Hay senadores que están en contra de votar el proyecto, pero el jefe de gabinete Santilli está llamando a los gobernadores permanentemente, el gobierno llama y presiona. Entonces, nosotros nos sorprendíamos y denunciamos la ley Banelco, ¿no? No sé si recuerdan aquella ley del gobierno de la Rúa donde circulaban cosas. Bueno, este Senado ya en algunos sectores ya parece un prostíbulo, ¿no? Fuerte. Gracias, Guado. Gracias por hablar con nosotros. Un gusto. Gracias por recibirnos. Gracias. Gracias, Leandro. Impecable, como siempre. Quédese allí, señor, que cualquier cosa chifla y tiene prioridad. Bueno, muy interesante lo de Guado, lo de la transformación de federación en confederación. Efectivamente es así. Hay un proyecto que es global. Si vos analizás la fragmentación en términos productivos en Argentina, es una realidad que no conocíamos. Tenemos una zona agropecuaria, la zona del litio, minería. Bueno, eso se corresponde con esto que señaló el senador, con proyectos que van más allá de la enajenación de recursos. Fíjate que en el mismo momento que ellos fragmentan en términos relativos la continuidad del plexo nacional, también fragmentan o intentan fragmentar la representación política en Argentina. Claro. ¿Cuál es el modelo de llegada en la representación política? Bueno, muchas alternativas que se ofrezcan en competencia, pero ninguna logre tener un plexo nacional. Lo complementan también con la prisión y el encarcelamiento del único liderazgo nacional que ponía en crisis ese proyecto, que es Cristina Fernández. O sea, hay un proyecto global que está sostenido institucionalmente en la reforma constitucional del 94 que habilita este tipo de cosas. Bajo la percepción de que empoderan a las provincias, en realidad lo que están haciendo es deconstruir el plexo nacional, que es lo que siempre funcionó en Argentina cuando un proyecto popular se hizo presente. O sea, tienen en claro, muy en claro hacia dónde van,
Y es cierto lo que plantea el senador. No hay indecisos acá. No. Acá es los que están a favor de un tipo de proyecto y los que se oponen. En el medio no hay nada. Ni en esta discusión, ni tampoco en términos político-electorales. Por el medio nadie camina. O tenés una definición a favor u otra en contra. Ley de tierras, vamos. El gobierno antiargentino pretendió regalar el país. Si un extranjero viene a comprarse un pueblo entero o una provincia entera, tranquilamente podría hacerlo. Y sí, si un extranjero viene a comprarse un pueblo entero o una provincia entera, tranquilamente podría hacerlo. Y sí, o sea, pero eso va a producir beneficios para Argentina. Ahora, ahí le pregunto. O si no, entramos de vuelta en el tema de se llevan los glaciares. Esto es a los botes. El Kirchner diciendo, ¿alguien quiere comprar una provincia? Es un remate, boludo. Si un extranjero viene a comprarse un pueblo entero o una provincia entera, tranquilamente podría hacerlo. Y sí, es una subasta pública de la República Argentina. Dicho por ellos mismos, porque no tengo ni uno que con un poquito de solvencia venda otra cosa. ¿La cantidad de tierra sin limitación de hectáreas? Eso no puede tener limitaciones porque la limitación es algo que no está dentro del sentido de lo que la Argentina plantea como concepto. Uno no tiene limitaciones en la cantidad de departamentos que tiene. Le voy a hacer esta pregunta para que usted la responda. ¿Ustedes entonces no quieren vender la Argentina? En el debate de todo estos días, juez. Pero ¿a quién? ¿A quién le querés creer? En la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. Gran trabajo de los gobernadores vendiendo también el país, debo decir. Estaban por rifar el país. Imaginate que podían comprar toda la cordillera completa. O sea, arreglaron eso. ¿Por qué reculan en chancletas hoy? No, yo creo que por la gente, creo que ellos miden, hay un rechazo que es... A mí me dijeron, me dijo una especie, es de 9-1 el rechazo en el país en este momento. Claro. Y podríamos decir 10-0. La patria no cede, no sea tan cobarde, senadores, la concha de su madre, la patria no cede. Tuvieron que retroceder en esta porque se dieron cuenta no solamente que no llegaban con los votos, sino que desde los artistas jóvenes que se han manifestado... Figuras como Tini Stoessel se metieron en la discusión que suelen estar ajenas, ¿no?, al mundo político. Bueno, y porque sí, porque hoy una mentira bien comunicada en las redes sociales es mucho más efectiva que sentarte a leer un proyecto. Y sí, yo lo lamento por ti. Pero el gobierno... Hasta... La señora de cualquiera de nuestros barrios sabía que se iba a tratar en el Congreso lo que parecía ser era la venta de la tierra de Argentina, ¿no? Felices, desde algún lugar recóndito en la Patagonia Argentina, que no la van a vender. No le vamos a dejar que la vendan a nadie, porque es nuestra. Antonella Rocuso y Franco Colapinto likearon publicaciones de J. Rey y Diego Leuco que se manifestaron en contra de las modificaciones a la ley de tierra que impulsaba el gobierno. Hay una empresa, se llama Glocal Terra SRL, creada en 2020, creada por Joaquín Venegas Lynch. El senador. Senador por Entre Ríos. Joaquín Venegas Lynch. Hermano del baterista de la banda presidencial de Javier Milei. Venegas Lynch. Que se dedica a la administración, una especie de empresa de real estate, específicamente para capitales extranjeros. De haberse salido el gobierno con la suya, cosa que por el momento no pudo hacer. Y le hubiese ampliado el negocio. Obvio. Le hubiese ampliado había un beneficiado directo. Hiciste una presentación por una impugnación contra el senador Joaquín Venegas Lynch por conflicto de intereses. La verdad, no se puede ni creer. Sí, que no pueda votar, porque la verdad es que se hace una ley para su propio negocio. Venegas Lynch es gerente de una empresa que le vende tierras argentinas a extranjeros. Le ofrece. El que exporta cuando votamos un tratado. No podríamos legislar. Si alguno de ustedes exporta algún producto, sean aceitunas o sea lo que sea, no podría votar esto. Ese es el trabajo de Venegas Lynch. Entregarle lo mejor nuestro a los intereses extranjeros.
Bien, ayer un poco, no me acuerdo quién comentaba esto de guarda, no relajemos porque que por ahora esté frenado no quiere decir que no pueda llegar a reintentarse en Lo un dijo el tiempito. senador Guado, el Fondo Monetario le pareció muy bien la enajenación del territorio. Claro, Lo cual le dijo el Fondo Monetario, le dijo que hay que avanzar. Me gusta con mucho esto. la duda de juez cuando le preguntan si está dispuesto a vender la Argentina. Es una pregunta sencilla que debería... No está dispuesto a vender la Argentina. ¿Puedo hacer de Daniel Rosso y analizar la frase que A ver, dice Luis dale. Juez? Me pongo los anteojos acá para hacer Hace de Daniel Rosso, nuestro Daniel Rosso. Luis Juez dice que en la boca del mentiroso lo cierto se vuelve dudoso. Sí. O sea que es cierto lo que estamos diciendo, que quieren vender el país, pero como nosotros somos mentirosos, se vuelve dudoso, pero no deja de ser, cierto, que ellos quieren vender el país. Eso dijo Juez, no lo digo yo, Daniel Rosso. Pero algo, lo que dijo Artemio recién lo saludo. ¿A quién saludas, Artemio? ¿Qué estás saludando? No hay nadie. No, porque yo cada tanto saludo a sus amigos. Espectador imaginario. Como Cristalina Georgieva. Me da la razón en mis saludos. Es así, es como si estuviera en la calle, saluda a la calle. Como hacía Macri, ¿te acordás? Claro, que saludaba a la plaza vacía. Que ¿a quién saluda? Pero hay que saludar, Es educado el tipo. Es educado y encima lo criticamos. No, lo que decía Artemio de la fragmentación de la Argentina, este proyecto de no federación, sino una confederación, el embajador Lamelas tuvo la cortesía de aclararlo. Lamelas cuando es... Bueno, ahora yo soy tendencia. Instaurado. Instauraste la tendencia. Dale. Instauraste la tendencia. No, digo, el embajador Lamelas, cuando hace su presentación en el Senado de los Estados Unidos, muestra su hoja de ruta, hay dos temas muy importantes. Uno dice, mi tarea va a consistir en que Cristina Fernández Kirchner reciba lo que se merece, es decir, vaya en cana, y la otra tarea es que voy a recorrer las provincias para hablar con los gobernadores. ¿Vos te imaginás al embajador de China en Estados Unidos diciendo, bueno, voy a ir estado por estado y voy a hablar con los gobernadores para que no hagan o no digan o no... La cena está servida, eso al menos tiene la cortesía de explicar cuál es el modelo de país hacia el que... Bueno, por eso bregan tanto, por ejemplo, por la eliminación de las PASO. Sí, sí. Efectivamente, lo que quieren es fragmentar el sistema de preferencias políticos. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque a veces por buena voluntad uno contribuye a que eso pase. Yo no sé si le conviene al gobierno eliminar las PASO, pero lo discutimos otro día. No, ahora me quedé pensando... Sí, le conviene al gobierno eliminar. Lo discutimos otro día. Otro día dice que lo quiere discutir. No le molestes al chico. Pero está diciendo él que lleva quiere la contra. discutirlo otro Porque día. ya sabe que pierde la discusión, entonces patea hacia adelante. La conozco. Estoy saludando, disculpa. Está haciendo tendencia. Sí. Exactamente. ¿Puedo hablar Mirá cómo se seriamente? prende. ¿Podemos Sí, volver a la obvio. seriedad? Perdón, ¿qué quiere decir? Que todo lo que... No, para nada. El saludito, te estoy defendiendo, el saludito. Dale. Bueno, no, el tema de la balcanización, ¿no? De la fragmentación. La tupacamarización, pero... Exacto, la tupacamarización, la descuartización de una nación. De nosotros. En definitiva es eso, es de la descuartización de una nación. El tema es cuánto más están dispuestos, cuántas migajas más están dispuestos a negociar los gobernadores. ¿Por cuántas migajas? Porque es lo que decía Aguado, ¿no? 17 modificaciones tiene este proyecto de que llegó a dictamen. De negociar por esto, por los fondos discrecionales. ¿Por qué van a negociar? ¿Porque paguen los salarios? ¿Por qué van a negociar? Y el tema es que es a cambio de nada también. No, y lo que entregan es un montón. Ese es el problema. Ni siquiera es pan para hoy, hambre para mañana. Ni siquiera hay pan para hoy en esa balcanización. Sí. El Rulo de la Torre, de nuestro equipo en línea. ¿Por qué? Porque vive ahí mismo y parece ser que no se puede estar ni en el departamento del Rulo porque está lleno de gas. ¿Qué haces, Rulo? Contanos. Estás muteado, Rulo. Sacate, desmuteate. No, el gas le quitó la voz. Claro, ahí va. Eso es lo que está A pasando. ver, probá. Ahí está. está. Ahí está. Ahora sí. Bien. El problema es que se hace complicado trabajar, porque estaba editando para Página 12, y no solo los gases, sino que se escuchaban las bombas, lanzagases, el ruido que en un momento parecía que estaba en una zona de combate, más o menos. Me sentía un corresponsal de guerra, más o menos, en lo que estábamos viviendo. Pues tengo ventanas sobre la Plaza Congreso, pero en el extremo más cercano a Avenida de Mayo.
o lo que es Plaza Loria en realidad. Y yo venía, en realidad, le escuchaba a Cintia, yo venía a contramano de Cintia. Bueno, me suele pasar que estoy a contramano de Cintia, pero yo venía del... ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Estuve hasta las 3 de la tarde, estuve al aire ahí en la R12. ¿Cómo anda Artemio? No, saludamos acá porque es tendencia. No es para vos. Bueno, disculpa. Es una marca registrada del programa. Sí. Bueno, entonces 3 de la tarde. 3 de la tarde yo salgo de allá, o sea, de Palermo, del canal para acá. Primero, muchísima gente, y gente joven sobre todo, en el subte, que era la única forma de viajar hoy, era el subte, para entrar en esta zona. Viniendo para la plaza. Es decir, hubo una cantidad de gente que se incorporó tipo 4 o 5 de la tarde a la plaza, cuando ya alguna gente que había estado temprano se retiraba. Es decir, que la plaza hoy tuvo casi 2 vueltas completas de haberse llenado. Y en ese momento todavía, cuando yo llegué junto con esa cantidad de gente que venía en ese momento, con ese aluvión, había muchísima gente tanto en la plaza, en las calles que llegan desde Corrientes para Rivadavia, es decir, Paraná, Montevideo. Muy tranquilo todo el ambiente, pero muchísima gente y gente suelta que no estaba en columnas, con lo cual el clima era de absoluta tranquilidad, no es que había un clima así medio pesado como uno conoce en otras manifestaciones, en otros momentos de la historia de este país. Porque escuchaba lo que preguntaban y realmente, como decía Cintia, no había ningún motivo para esperar una reacción o provocar una reacción como el comunicado ese de la policía de la ciudad que dice que tuvieron que intervenir para repeler los ataques de los manifestantes. Son las palabras que usa la policía de la ciudad para justificar la represión que hubo. Y después, esto fue temprano, cuando estuve ahí en la plaza, después subo para trabajar desde mi departamento para la edición de página, y es cuando empiezan a escucharse los tiros, los bombazos de los lanzagases, así como el que estamos viendo en imagen, cuando disparan las bombas de gas. Por eso lo tomé en un momento con el teléfono, te lo pasé a la producción, porque realmente era curiosísimo lo que se estaba escuchando cuando ya gran parte de la gente se había retirado. Una represión sin ninguna justificación, más allá de los motivos que tenga el gobierno para provocar esto y generar ese clima de tensión, de disciplinamiento. Rulo, nos interesaba también tu relato desde 2 lugares. Primero desde el periodístico, pero además siendo vecino, teniendo el registro de lo que es habitual y de lo que no es habitual, y entendiendo que en esta ocasión ha sido desmesurada, no ha sido para nada como suelen ser manifestaciones a las que seguramente habrás estado escuchando ahí en ese departamento tantas y tantas y tantas. Así que por eso nos interesaba escucharte. Rulito, gracias. Bueno, un abrazo a todos. Beso enorme. Buen programa. Gracias. Chao, Rulo. Quédate mirándonos, Rulo, porque ahora viene el informe de justamente lo que hablábamos, manejo del fuego. Tienen harta. Otras oscuridades de la nefasta ley. Lo más grave que queda en la ley es la modificación del manejo del fuego. ¿Por qué? Básicamente lo que está proponiendo el gobierno, a mí me parece realmente impresionante que estén proponiendo eso, es que vos vayas a incendiar cualquier terreno de la Argentina y que inmediatamente después puedas hacer un emprendimiento productivo, ya sea sembrar soja o construir una propiedad. La ley de manejo de fuego, que es un invento de Máximo Kirchner, es una cosa disparatada, pero es disparatada porque te impide la venta de campos incendiados que tal vez o te los incendiaron o la naturaleza los incendió como pasa. O la naturaleza los incendió como pasa. Si vos decís, podés incendiar e inmediatamente hacer algún emprendimiento productivo, lo que le estás diciendo a esa persona es, incendie.
incéndese, ¿no? O sea, queme todo. Y veremos data centers y capacidad de cómputo instalarse en la Patagonia. ¿Se acuerdan el chamullo de, ay, ¿cómo vamos a estar quemando la Patagonia si no la vamos a poder vender después? Yo no les dije que iban a sacar una ley para poder hacerlo. ¿Se acuerdan cuando les dije? Están prendiendo fuego la Patagonia. Miles y miles de hectáreas de bosque nativo porque después te la quieren vender. ¿Se acuerdan cuando yo lo dije y me llamaban loco y qué sé yo? Sacan una ley en la cual se puede vender territorio extranjero sin límites. Y por otro lado, incendian la Patagonia. Y se viene hablando desde que hace décadas que quieren la Patagonia. Ah, no, qué casualidad. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara. El objetivo es convertir a la Patagonia en el soporte físico de las Big Tech, respondiendo más bien a intereses militares que locales. OpenAI necesita más nuestros recursos que nuestro talento. Sus documentos internos exigen energía barata, desregulación y millones de litros de agua. Para eso se necesitan data centers, llamadas megafábricas de inteligencia artificial. Esa protección que existe, digamos, desalienta. En general se puede ver como desalienta, digamos, la especulación, la cuestión inmobiliaria o incluso la extensión de la frontera agropecuaria, pero para nosotros también lo que desalienta es un riesgo totalmente innecesario, digamos, para un lucro que a veces, muchas veces no tiene sentido. Entonces, es una ley que facilita los desalojos de inquilinos que están en una situación de no haber pagado o sea, están en mora de 10 días. Nunca te dieron un comprobante de pago del alquiler. Sí, como la mayoría. Alquilás, sí. Como la mayoría. Vos alquilás, no te dieron nunca el contrato ni siquiera. Sí. ¿Sí? Algo que sucede en el 70% de los alquileres en la Argentina. ¿Sí? El dueño de la vivienda, solo con ir a la justicia y decir, esta persona nunca me pagó, no hay ningún comprobante de que me haya pagado. Esta persona no tiene contrato, es un intruso. ¿Sí? Solo con esa declaración, el juez, sin importar si es feriado, si es fin de semana, sin importar que la familia que alquila pueda defenderse, pueda responder algo, en 72 horas tiene que mandar el desalojo. Los ricos no piden permiso. ¿Y cómo se defiende el inquilino de eso? Justamente lo que plantea la modificación del Código Civil es que no haya defensa en una situación como esa. Bueno, todo eso se está dirimiendo en este momento, así que estaremos atentos al paso a paso de lo que vaya sucediendo. Hablamos bastante de la ley de manejo del fuego. El tema inquilinos con los desamparados que ya están solamente por el hecho de ser inquilinos y lo precario que resulta muchas veces el acordar a cosas que hasta son injustas, pero sabiendo que no hay otra alternativa, se terminan arreglando. Y te miro a vos, Yami, que sé que alquilás. El pobre de bueno. La inquilinización pasó de 11% en 2001 al 30% actual. O sea, eso es creciente, es una tendencia que va a crecer. Pero además estás re desamparado, digamos, no hay una a favor del inquilino. Bueno, ¿viste lo que dice? Que no tenés contrato ni forma de probar. No, olvídate. Tenemos un problema ya desde hace años en Argentina, que es que no es que mi generación, ya una o dos generaciones anteriores a la mía, no tenemos... No es que decimos, no sé si me voy a poder comprar una casa algún día. No es algo que aparezca ni en el horizonte de posibilidades. O sea, yo veo tan posible comprarme una casa como comprarme un Ferrari. Y no yo, sino el 95% de la gente que tiene mi edad, y ni quiero pensar los que incluso son menores. Entonces, estamos condenados a vivir una vida como inquilinos. Ok, bueno, es la que nos toca. Dentro de eso teníamos una ley de alquileres que estaba muy lejos de ser perfecta, pero que tenía un problema que no se cumplía. No se cumplía esa ley. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Dice, como no se cumple, la derogamos directamente en vez de hacerla cumplir. Eso sucedió hace ya, desde el principio del gobierno de Milei. No se habló, no sucedió, se ve que, no sé, no garpa o quizás hay demasiados que son propietarios, entonces no les conviene. Y estamos viviendo en esa. Vos ves, en todos los meses, el alquiler te aumenta cada 3 meses, en el mejor de los casos. Tenés según el índice inflacionario es... En realidad... Según lo que vos acuerdes en tu contrato. Claro. Porque no hay nada estipulado. Entonces, ¿qué pasa? Te aumenta cada 3 meses según el índice inflacionario. Ok, ahora después cuando uno ve la inflación de cada mes desagregado, alquileres da siempre por encima del promedio. Entonces, uno ve... Y salario siempre por debajo. Y salario siempre por debajo. Entonces, uno ve, ¿cuánto aumentaron los salarios? 1%. La inflación,
3%, los alquileres 10%. Entonces vos decís, es imposible vivir así, cada vez es más caro vivir. Y antes era un problema de la ciudad de Buenos Aires, que ya era grave. Ahora es un problema de todo el país. Entonces, en vez de achicar los problemas, los agrandamos con este gobierno. Sí, sí, y reitero, estás a la buena de Dios rogando que te toque un propietario que tenga empatía y que entienda que el laburante que le está pagando el alquiler está dejando todo para pagar ese alquiler. Si llegás a ese buen macheo, está fantástico. Si no, además, sos rehén de mudarte cada 2 o 3 años, que también es un estrés. Y hay otro truco contra los inquilinos, que es que hasta no hace mucho existían las expensas ordinarias y extraordinarias. ¿Cuáles son las extraordinarias? Bueno, las que... estructurales. Pues se supone que alguien que va a vivir 2 años ahí no tiene por qué pagar algo que va... Claro, que la pared, frente del edificio. Exactamente. Bueno, ya no hay expensas extraordinarias o ordinarias, solo expensas. Con lo cual, el inquilino te está haciendo inversiones sobre el bien del propietario. Sí. El tema de este tema de los alquileres, además, esos son los alquileres urbanos, ¿no? Viste que ayer decíamos que si estás en mora vas a tener 10 días en 10 días. 10 días si hay una persona discapacitada. Con esta ley, con esto que se está dirimiendo ahora. Claro, 10 días si en caso de que haya alguna situación de vulnerabilidad. Pero en realidad el desalojo es en 3 días. Pero además el tema son también los alquileres rurales, ¿no? Entonces, si en el arrendamiento de un campo, por ejemplo, la economía familiar, la agricultura familiar, gente que tiene quintas... los quinteros es muy habitual que alquilen, que es como un cordón muy cercano aquí al AMBA, digamos. Claro, sería el primer cordón de producción frutihortícola, son los quinteros. Esto lo trabaja mucho la gente de ECAS, de alimentos cooperativos. Bueno, ¿qué pasa? Si por una cuestión de incumplimiento con el alquiler, viste, viene un helado, una lluvia, te demorás en el pago, pasa lo mismo, pero además perdés toda la producción que tengas adentro. O sea, te desalojan y lo que esté cosechado, lo que sea, se lo queda el propietario. Plantados se lo quedan. Que eso es muchas veces el ahorro de toda la vida. Muchas veces esta gente no tiene ni baño, porque les alquilan el campo, no tienen dónde vivir y arman unas tiendas para vivir allí y dedicarse a la producción de esa tierra. Son realidades muy, pero muy duras que están bastante lejos de lo que nosotros a lo mejor desde el urbano contemplamos. Consejito, te recomiendo, mira, la edición que está sacando Página con las contratapas. Cada libro es de un autor de las famosas contratapas de Página 12. Mira, vamos a repartir por acá. Mira, Rinco, te tocó, Guillermo Sacomano. Qué bueno. Aquí tienes, y ella quiere... No, yo me lo quedo, hoy me lo quedo. Te hace juego con el outfit. Estás perfecta. Estás perfecta. Desde el 87 que Página 12 tiene las mejores contratapas de la República Argentina y del planeta, me animo a decir. ¿Sabes por qué? Porque tiene las figuras más destacadas del periodismo y de la literatura argentina escribiéndolas. Osvaldo Soriano, Sacomano. Y en agosto, la edición de agosto es la de Eva Giberti. Cada volumen puede adquirirse de manera opcional junto a Página 12 y recupera una selección de crónicas, ensayos, reflexiones, relatos y columnas que marcaron una época y forman parte de la historia del periodismo argentino. En las próximas tenés a Galeano, a Hellman, a Horacio González, Rodrigo Fresán, María Moreno, José Pablo Feynman, Antonio Dalmaceto, Hugo Soriani y Osvaldo Bayer. Disponible en todos los kioscos junto a Página 12. No te le vas a arrepentir, pedile a tu kiosquero. Están buenísimas, son para coleccionar, son muy lindos libros, es una muy buena idea de Página, felicitaciones. Continuamos con el programa y mirá que de gente que escribe tan lindo, que hace arte, que en fin, que te lleva por lugares lindos del pensamiento, a Pato Bullrich. Sí, así, te la mando así. Bullrich como sinónimo de indignidad. Yo le pido al presidente Lula y le pido a Brasil que vuelva el embajador Vitelli a la Argentina, que eso es lo que nosotros queremos, que se separe la política de las relaciones institucionales estratégicas que Argentina y Brasil han mantenido siempre. Che, los micrófonos estos, ¿quién los mandó a tocar? ¿El ladrón? El kirchnerismo, es decir, la versión argentina de el presidiario. Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el riesgo Cuca, acá en Brasil hoy tienen el riesgo Lula. Y le pido que le haga llegar este mensaje al presidente Lula
de parte de nuestro bloque y de quienes nos acompañan y presentaremos un proyecto en la Comisión de Asuntos Constitucionales de Relaciones Exteriores para que así sea. Me parece muy importante que se restablezcan estas relaciones y que se separe la cuestión política. Brasil está en elecciones y eso lleva a una situación de mayor tensión. Por lo tanto, ustedes hacen negocio con Brasil, sigan haciendo todo lo que quieran. Ahora, yo no voy a ser un aliado de los comunistas. Devuelvan al embajador ya. Lula, devolvé al embajador. Dejen de sacar gobernadores de acá y no los devuelven, loco. ¿Qué se piensan que es esto? Por suerte está la ex ministra Pum Pum poniendo orden en todo esto. A mí me encanta. Los tipos crean una realidad paralela. Le pide a Lula que pare la moto. Le pide a Lula que no mezcle política con relaciones internacionales. Lula. Dejate de joder. Es maravilloso. Bueno, lo vimos al canciller diciendo lo mismo, que no se van a subir a eso. No, che, ¿cómo que no se van a subir? Es Lula que lo... Pero además me fascina porque... Tienen que bajar, muchachos. Estos niatos se presentan como gente que viene del sector privado, corporativos, tipos que han triunfado y que en realidad vienen a perder guita al sector público. Pero sobre todo la palabra clave es que son pragmáticos, no están ideologizados. Claro. Entonces, ¿cuál es el pragmatismo de lo que hizo Milei en Brasil? ¿En qué favorece a la Argentina que Milei tenga así como un exabrupto emocional? Que en realidad es una sobreactuación en línea con Trump, es como forma parte de las relaciones perrunas que el gobierno tiene con Trump. Y la reacción de Lula ni siquiera fue de agravio, fue una reacción a través de vías diplomáticas. Institucional, lógico. No se metan, no hagan política. El presidente de Argentina, el presidente... Claro. Saquemos la política. Pero quiero decir, no es un exabrupto, no es que enloqueció. Es una decisión política. El tipo apoya a Bolsonaro y sigue la directiva de Trump. Pero es que si hubiera sido solo eso, no hay problema. El tema es que agarrás un micrófono e insultás de arriba abajo al presidente. Preparás un insulto. Lo escribís. Lo escribís y lo preparás y lo reiterás después en una entrevista pública. Eso en sí mismo es un hecho político también. O sea, eso es un hecho político y es un hecho ideológico. Lo cual no está mal. No está mal que hoy lo charlábamos a la mañana. Pero que haya una repercusión es lógico también. Pero no está mal que haya ideología en las declaraciones del presidente. Lo que no se puede hacer es insultar. O sea, no se puede... O sea, es de buenas costumbres y de decoro, ¿no? La palabra decoro me parece que además creo que está en los planteos de cómo tiene que ser un presidente constitucionalmente. El decoro como la buena gente, la buena fe, ¿no? Qué sé yo, la honestidad intelectual. Bueno, es un montón, ya sé que es un montón. Pero yo ni siquiera solamente con un poquito de educación ya estaba. Ponele, claro. Yo no se lo pido en nombre de las buenas costumbres tampoco por mí, que coma con los cubiertos al revés, que haga lo que quiera. El tema es que en nombre del país, el tipo insulta al presidente de un país extranjero. Y Lula ni siquiera dice en ese momento, como podría haber dicho, retiro al embajador. Dice, vamos a ver qué hacemos. Y el tipo va de vuelta en una entrevista. 3 días después lo vuelve a insultar. Entonces, bueno, amigo, ya tengo que pensar que evidentemente no sé cómo decirlo elegantemente, pero una beca del CONICET no la gana, digamos. No tiene todas las luces. Lula no puede discutir con este personaje. Pero no lo hizo. No lo hizo. De hecho, se lo tomó medio en broma. Viste que hay un plastilinador, no le puede contestar a este energúmeno. Sí, le preguntaron por él y con el look, ayuda. Y con el look que tiene del sombrero, como que lo ninguneó, ¿no? El Kirchner, nuestro canciller, boludo fosforescente, dice hace 2 años que hay un enfrentamiento entre agravios mutuos. Sí. No hubo ningún agravio de parte de Lula. Y dicen, bueno, Lula vino durante la campaña de 2023 y fue a ver a Cristina. Sí. Y fue a ver a Cristina, sí. Y no insultó a nadie, fue a ver a Cristina, digamos. ¿no? Pero es que por eso digo, no hubiera habido ningún problema con la visita del presidente de la Nación a Bolsonaro. Eso está bien, está dentro de las reglas del juego de la política y es entendible y nada, una línea apoya a una línea similar de otro país porque nada, funcionan así, eso es lógico. El tema es, reitero, la falta de educación de insultar al presidente, a un funcionario de la justicia, digo, armó un combo ahí que... Y sobre todo los resultados, seamos resultadistas. Seamos resultadistas. ¿Qué es lo que trae? Mandamos al desquiciado a Brasil, hace todo lo que hace, vuelve.
¿qué tenemos? Digamos, concretamente, ¿qué trajiste? Pues el tipo insultó, que se lo dice, pero mira... Quilombo, trajo quilombo. No, fragmentación. Fragmentación, Trajo exactamente. fragmentación, Sí, sí. ¿no? Que es lo que- Regional. Fragmentación regional. Exactamente. Me gusta que armamos una oración con todas palabritas sueltas. Y ahora, ¿sabes qué? La otra agenda. La otra agenda que se pretende ocultar. Un saludo nazi frente a la Embajada de Marruecos. En mayo de 2021, 20.000 inmigrantes asaltaron la frontera ceutí. Simplemente nos manifestamos para decir que esto estaba siendo una invasión. Sí, son las distintas movilizaciones de extrema derecha que se han producido tras la crisis humanitaria en Ceuta. Y una de sus protagonistas, Isabel Peralta, está condenada a 1 año de cárcel por discursos de odio e incitar a la violencia en 2021. Hoy simplemente quiero decir al Poder Judicial, a los cuerpos y cuerpas de seguridad del Estado, a la madre que parió al último de los parlamentarios, que pueden ir preparando la siguiente sentencia, porque esta no la estamos por el correo de los cojones. ¿Cuánto lleva Maíquez? Asumió en marzo de este año. O sea, pocos meses. Marzo, abril, mayo, junio, 4 o 5 meses. Ok. Se enviaron 203 pliegos judiciales. 144 para jueces, 26 para fiscales, 25 para defensores, 4 listas de conjueces. Y esto lo ha convertido al presidente Milei en el presidente que más pliegos judiciales envió en el transcurso de 1 año desde la creación del Consejo de la Magistratura. Nunca antes había ocurrido una cosa. No, nunca. Y eso que en tiempo de Mauricio Macri, con Maíque como secretario de Política Penitenciaria y de representante del Consejo de la Magistratura, también hubo muchos nombramientos. Después en el tiempo de Alberto Fernández no hubo ninguno. Pero ahí como el que manejaba todo era un tal Pepín. Sí, que era un inútil. Pepín Rodríguez. Que era un inútil. Digo, no lo digo Pepín en forma peyorativa. Usted era poco útil para el cargo. Y le hizo meter la pata al presidente con 2 cargos de la Corte Suprema, ¿no? Que después fueron zanjados. Pero usted era un inútil. La Corte Suprema ordenó al Gobierno Nacional hace un mes que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario que el Congreso aprobó hace casi 1 año. El plazo se venció, pero Milei sigue sin acatar y los docentes universitarios siguen sin cobrar el aumento que les corresponde. Si el Gobierno incumple la ley y las medidas de la justicia, ¿dónde queda el Estado de Derecho? Tengo la necesidad imperiosa de frenar una ley que está fundada sobre una mentira. Soy una de las jugadoras que denunció o que aportó testimonio a la denuncia que se presentó en la FIFA contra Diego Guachi. Desde entonces fuimos... Fuimos perseguidas, amedrentadas, hostigadas en muchas redes sociales de diferentes maneras y sobre todo somos modelo de un proyecto de ley, vuelvo y repito, que está basado sobre una mentira. Esta ley que está siendo promovida por Carolina Lozada y por la esposa de a quien nosotras denunciamos por lo que es, un abusador y un peligro para la sociedad y sobre todo para el fútbol femenino. Bien, a quien veíamos allí es Luana Muñoz, que es una de las chicas que formaban parte de un equipo de fútbol. Lo que pasa siempre, en general se cree que le pasa a una sola y no se cuenta, a veces se lo lleva con mucha vergüenza. Cuando alguna se anima a hablar, de repente encuentra que a alguna otra le pasó lo mismo. En definitiva, terminan haciendo una denuncia contra el entrenador de Diego Guasi del equipo femenino de fútbol, Diego Guasi. ¿Qué pasa? La mujer de Diego Guasi es asesora de Carolina Lozada y es quien convence, arma, no sé, estructura
esta ley de falsas denuncias. Por eso esta chica está tan rota y tan conmovida, porque tras lo que vivió, si además se da cuenta que se arman situaciones institucionales para frenar a chicas que han pasado por situaciones tan traumáticas, es lógico que tenga el doble de dolor de lo que ya naturalmente haber vivido. Exactamente, exactamente. Desde acá un abrazo enorme, un abrazo enorme. Es muy difícil. No, además es una ley redundante. El falso testimonio ya está penalizado. Sí, es decir, por supuesto, claro. Lo si único una falta de denuncias puede ser, es alta la pena. Es alta la pena, sí, a prisión. Por lo cual, si hubo una falta de denuncia, ya está contemplado. Con lo cual, lo que busca esto, que además estadísticamente es mínima, son mínimas las faltas de denuncia. 0,02%. Lo que busca es victimizar nuevamente y de nuevo volvemos a la palabra del día, disciplinar. Disciplinar, tratar no de te que animes, las minas no lo se hagas, animen, no te animes a total, hacerlo. Exactamente. Porque además lo que habría que hacer es incentivar las denuncias, porque hay muchas denuncias que no se hacen. La gran mayoría. Claro, porque hay mucha vergüenza, porque hay mucha apriete, en fin, pasan un montón de cosas. Por eso me imagino la desazón de esta piba habiendo juntado todo el coraje para poder hacerlo, con todo el prejuicio de muchos mirando, y que suceda esto de verdad debe dar mucha angustia. Así que desde aquí un abrazo nuevamente enorme. Ahora sí quiero ir a que alguien me explique quién es la loquita que estaba al principio, la vehemente, la española. Esta en el 2022 quiso entrar a Alemania con una bandera nazi. Que es nazi así declarada, orgullosa. La metieron en el avión de Vos vuelta. fíjate que ella es una dirigente miedo, política Dios mío. española, la verdad es que es eso, por más que a uno le parezca mal, bueno, sí. Un dirigente. Bueno, sí, Mirá es una dirigente política. Mirá Lemoyne. Claro, la mujer hace este acto en el contexto del tema con Marruecos, los inmigrantes, qué sé yo, que para una persona que es abiertamente nazi debe ser Navidad, que esté pasando esa crisis en España, y ella muestra el papel que tiene con denuncias por declaraciones discriminatorias y dice, ¿saben qué? Que hagan otra denuncia. La sentencia. La sentencia, claro, perdón. Ella lo rompe y cuando lo rompe hace el gesto con el papel y es como si se diera cuenta y quisiese evitarlo, pero en vez de evitarlo, lo vuelve a hacer ya sin el papel. El saludo nazi. El saludo nazi, sí, es abiertamente el saludo nazi, pero no perdamos de vista que, digo, en Alemania hay un partido que le fue bastante bien en las últimas elecciones que reivindica abiertamente el trabajo de Adolf Hitler. Sí. Entonces, es algo que está sucediendo. Sí, por eso me parece importante poner la lupa ahí, porque está creciendo un monstruo nuevamente. No, y claro, hay que estar atentos. y además lo que le piden a Sánchez, ¿no? Que realmente dio un giro a favor de la recepción de migrantes y demás, y hay una Unión Europea que racista, porque armaron esto de que nos acusaban de racistas a nosotros, más allá de los quilombos que tenemos adentro, no se dice quilombo, perdón, de los problemas que tenemos nosotros adentro del respecto, pero la presión de lo que ocurrió en Ceuta, bien es una trama con Marruecos, con Trump y Netanyahu, para crear una crisis migratoria a Pedro Sánchez, que es el que dentro de Europa en este momento no tiene la actitud de la Unión Europea con la bajada de línea que migrante. corresponde. Claro, es una presión que le armaron la crisis migratoria. Suena Sí, lógico. claro. Maldición, ha sido un día hermoso. Maldición, ha sido un día hermoso. Pancho siempre presente. Damos una bandera: tierra, techo y trabajo. Son derechos sagrados. Que nadie les quite esa convicción a ustedes. Que nadie les robe esa esperanza. Que nadie apague los sueños. La misión de ustedes es trascendente. Si el pueblo pobre no se resigna, el pueblo se organiza, persevera en la construcción comunitaria cotidiana y a la vez lucha contra las estructuras de injusticia social. Más tarde o más temprano, las cosas cambiarán para bien. La tierra, el techo y el trabajo son derechos sagrados por los que vale la pena luchar. Quiero que me oigan, que me escuchen decir: estoy con ustedes, estoy con ustedes. Aunque cada vez más personas tienen acceso a Internet, las necesidades básicas siguen sin satisfacerse.
Debemos asegurarnos de que al satisfacer necesidades más sofisticadas, no descuidemos las fundamentales. Nadie más querible que el Facu Medina. Bueno, me dijo, son un vende patria. Mira, Romero empezó a llorar. Le digo, no lloré ahora, le digo, por favor. Una situación con Facu Medina, imagino que sorpresa total. ¿Era ese? Una sorpresa total. Vino acá a mi negocio y no nos reconocimos. Estábamos muy en nuestro trabajo. Yo me puse a charlar con él, como cualquier cliente. Se me acercó y empezó a hablar. Y justo yo estaba tomando mate con mi compañera y vio que yo tenía la bombilla con las 3 estrellas y la Copa del Mundo. ¿A todo esto no se rescató que vos? No, olvídate. Había hablado como una hora más o menos, hablamos de fútbol, de todo un poco. Creo que le dije que regalaban el mundial. ¡Hijo de puta! ¡Mirá vos, te bajó! Mirá, yo no entiendo nada de fútbol, pero para mí le digo, y él se me reía. Y yo le digo, bueno, a ver, contame un poquito más. Le digo, ¿qué pensás? Está muy bien. No, bueno, para mí la entregamos el partido y todo, ¿viste? Bueno, se acerca una señora de la esquina, la panadera. Y por allá en un momento la vecina entraba en la panadería, dije, chao. Y le dice a mi señora, ¿tenés un jugador en tu gomería? ¿No te diste cuenta, boluda? Y el gomero empezó a llorar. Le digo, no lloré ahora, le digo, Yo me vengo para acá, entre todo el medio de la foto. Yo digo, no, boludo, no puede estar acá. Y ahí me largo a llorar. Le digo, no lloré, no seas maricón. Le digo, y nosotros no regalamos nada. Le digo, ¿qué te pensás que sos? Le digo, nosotros queríamos ganar. Le digo, ahora no lloré, lo miré así con cara de 3-8. Y le digo, vení, dame un abrazo. Le digo. Y ahí nos abrazamos. No lloré, me abrazo. Y yo me puse peor. Pará, decir la verdad. No lloré, esperaba el puto, abrazo ese. No lo conversás y te das cuenta. Te das cuenta que no el chabón no necesita nada, no necesita vender, es persona, es una persona que... Está latiendo, ¿eh? Sí. Igual fue todo para que no me cobre. Te saqué charla para que no me cobre. Archivazo de Germán Abdala. ¿Quién pensó este país? ¿Quién pensó este país? Yo lo que siempre me pregunto, porque las cosas no ocurren ni por fatalismo, ni por casualidad. Ni por voluntarismo, exactamente. Ocurren porque alguien piensa, alguien tiene más poder que otro y dice, vamos a hacer esto. La generación del 80 aquí delineó un modo de país, delineó una forma, ¿no? También el fenómeno de los movimientos nacionales y populares revirtieron las características de la generación del 80 y delinearon un país. Y también la crisis de los modelos nacionales y populares que enriquecimos en nuestro país entraron en crisis. Y hoy estamos en una nueva etapa donde tenemos que rediscutir todo eso. ¿Para quién piensa el país? ¿Quién se favoreció con lo que ocurrió en Argentina durante estos últimos 10 años? Esto es bueno para saber. Ser dirigente gremial se me ha puesto un intelectual, folclórico, filosófico. Doña Rosa está diciendo, ¿este me representa a mí? Sí, también, no hay por qué subestimar. Los trabajadores necesitamos estar en mameluco y pedir nada más que el salario. Queremos opinar sobre el país también. Es un carnavalito con la furia del tono menor. 11 no es un carnaval, es un carnavalito. 11. Y Analia te la baila. Analia te baila. La saludamos, ya que estamos saludando. Hola, Analia. ¿Te gusta? ¿Te pusiste emocionado con Abdala? No, bueno, porque obviamente es un dirigente impar, no cabe ninguna duda, y además nos marcó a nivel personal a muchos, generacionalmente se murió Para joven. aquellos que no saben, expliquemos quién era Abdala. Bueno, era multifacético. Era el que acompañaba en la conducción de ATE Nacional a Víctor de Genaro. Y era un emblema en términos de construcción política y de visión. Había que sostener ese discurso con Neustadt y Grondona al lado, en medio de los 90, ¿no? Donde Claro. el sentido común era exactamente el inverso al que defendía Germán. Y Neustadt y Grondona no era un streaming. No. Era un programa Eran los grandes 40 operadores. puntos de rating, 30 puntos de rating. Fue un inclaudicable. Lamentablemente, obviamente, él murió en el 93. Joven. Sí, creo que tenía 33 años, puedo equivocarme. Y marcó toda una concepción del sindicalismo y también una concepción de la construcción política. Por eso que para muchos de nosotros es un referente insoslayable, Germán. Neustadt
el viejo truco de Neustad le dice, no, pero yo pensaba hablar con un sindicalista, tengo un filósofo folclórico, Doña Rosa se pregunta, ¿este tipo me representa? Y él recoge el guante, no deja pasar eso. Sí. Dice, no, pero no hay que subestimar a los trabajadores. Y es muy bueno porque efectivamente eso era plena hegemonía, convertibilidad, plena hegemonía neoliberal. De hecho, la política estaba atrapada por los grandes... Era un ejercicio profesional. En los 90 había recluido a la política. Bueno, Germán fue uno de los que quebró. Yo creo que si no hubiera pasado lo que pasó y no hubiera muerto tan joven, buena parte de la historia que se escribió posterior, en particular la deriva que tuvo el Frepaso y la Alianza, no hubieran sucedido. Por eso fue tan importante para toda una generación de sindicalistas. Hoy tenés referencias sindicales de Germán en casi todos los gremios, no solamente en ATE. Corte, ya venimos. Este domingo, la actualidad cambia de ritmo. Llega ISPA, todo al revés, con Diego Moranzoni. Domingo, 17 horas, por AR12, Periodismo con Opinión. Tremenda, es tremenda, pero No, viejo, no, pago yo. ¿no? Si creías que para tener tu primera cuenta necesitabas cobrar un sueldo, Viejo, transferime. no hace falta. Empezá a manejar tu plata con la app Santander. Empezar es más fácil si tenés Santander. Y ya volvimos para decirte chau y todo lo que vaya a suceder en el Congreso va a estar informándote a través de... Está Dieguito, sí, equipo completo, vamos a informarnos con ellos. Dale, chau, hasta mañana.